Desde la antigüedad, Dios ha estado llamando a los pecadores al arrepentimiento sobre grandiosas y preciosas promesas. Asimismo, ha estado advirtiendo de las consecuencias de rechazar su oferta de perdón y salvación. Escuchar la palabra de Dios es un gran privilegio, pero hacer oídos sordos a su llamamiento, despreciar su oferta de salvación, rechazar su consejo o negarse a acatar sus reprensiones por mantener sus criterios, es lo peor que puede hacer un pecador en contra de sí mismo. Las consecuencias para quienes hacen eso son múltiples y lamentables. Puede llegar el momento en que el arrepentimiento ya no sea aceptado. Les ruego toda su atención posible a los niños, a los adultos, a los jóvenes. Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 33. Volvamos a leer esta porción de la Escritura. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Veamos hasta ahí la lectura, porque el siguiente versículo es otra exposición. Si notaron, esta sección es muy conmovedora. Expone la tristeza y el enojo de la sabiduría contra la descarada insolencia de los simples, los insensatos y los burladores. Les advierte de las múltiples consecuencias directas generadas por el rechazo a la sabiduría y su generoso llamamiento. El pasaje menciona 9 consecuencias específicas. 4 son actitudes que la sabiduría asumirá hacia los simples, los necios y los burladores que rechazan su llamamiento. Los simples a dejar la simpleza es el llamamiento. Los burladores a dejar la burla y los insensatos a dejar su insensatez. Hay un mal inminente que señala la sabiduría, un mal que se aproxima, versículo 33. Este mal traerá destrucción, calamidad, tribulación y angustia, versículo 27. Este mal llegará de manera espontánea y violenta como un torbellino. Así lo dice el texto, versículo 27. Según el argumento de la misma sabiduría, los objetos del mensaje habían sido enterados de ese mal, versículo 26, tercera parte. La intención de la sabiduría, según el pasaje, era evitarles caer bajo tan lamentable calamidad. No obstante, la respuesta de ellos fue negativa. Dice la sabiduría: los llamé, mas no quisieron atender.
Les extendí mi mano y no la aceptaron. Les di mi consejo y también lo desecharon. Despreciaron insolentemente toda la benevolencia de la sabiduría. Aunque temían el mal, porque estaban enterados del mal que vendría por su conducta, pretendían escapar basados en sus propios consejos, en lugar de oír el consejo de la sabiduría. La sabiduría les había advertido que cuando el mal les llegara, ella se reiría y se burlaría de ellos. La llamarán, mas no les responderá. Se esconderá de ellos por no haber atendido a su llamado, por haber despreciado su mano extendida y desechado su consejo. Hay un paralelo aquí en el versículo 26 de este capítulo 1 de Proverbios con el Salmo 2, específicamente con el versículo 4. Cuando puedan, compárenlo. La sabiduría deja claro que cuando el mal llegue, el tiempo de gracia ya habrá terminado, como se acabó cuando la puerta del arca fue cerrada y comenzó el diluvio. Como se acabó el tiempo de gracia para escapar de la destrucción de Sodoma y Gomorra después que Lot salió de esa ciudad. Clamarán y le buscarán, pero no tendrán respuesta, ni le hallarán. Lo afirma la misma sabiduría. Me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Esto debe causar escalofrío. Cuando venga el juicio de Dios, ya no habrá clamor que valga. La sentencia ya habrá sido dictada y ha comenzado a ser ejecutada. En ese momento, dice la sabiduría, me llamarán y no les oiré. Esta misma advertencia la hallamos en otras escrituras. En Isaías capítulo 1, versículo 15, en Ezequiel capítulo 8, versículo 18 y en Zacarías capítulo 7, versículo 13. Me buscarán de mañana, dice aquí en el versículo 28, mas no me hallarán. 28, tercera parte. Cuando el juicio de Dios llegue, ya no hay diligencia que valga. ¿Por qué? Porque por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Versículo 29. Cuando Dios comience a hacer juicio sobre los simples, los burladores y los insensatos, ya no habrá más gracia. ¿Recuerdan quiénes son los burladores? ¿Quiénes son los simples y los insensatos? Son precisamente los que rechazan el evangelio de Dios, los que rechazan su palabra, los que oyen la palabra, pero no la acatan. Sufrirán el daño que causa lo que escogieron. Comerán del fruto de su camino y estarán hastiados de sus propios consejos. Versículo 31. El único recurso que les quedará a quienes desprecian la sabiduría y su mensaje será lo que escogieron, sus propios criterios. Pero el resultado final de alimentarse con ellos será desagradable y doloroso. Parte de la sentencia de Dios por el rechazo a su palabra es abandonar a quienes lo hacen a lo que creen. Dejarlos que se alimenten
de sus propios criterios y sufran el daño que ellos causan. Los simples, los burladores y los insensatos escogen el camino de la incredulidad y la desobediencia en lugar de confiar en la sabiduría de la palabra de Dios y obedecer sus mandatos, por lo cual no les queda otra alternativa que consumir el producto de su incredulidad y desobediencia. Sabemos, y la Escritura lo deja claro, toda desobediencia tiene un producto. Múltiples consecuencias, múltiples efectos negativos, dañinos para la persona desobediente. Nunca los efectos y consecuencias de la desobediencia son benevolentes, nunca. Y eso deben tenerlo claro nuestros niños. Las consecuencias de la desobediencia, y específicamente de la desobediencia a la palabra de Dios, son múltiples y lamentables. La segunda parte del versículo 31 lo deja más claro. ¿Qué dice? Serán hastiados de sus propios consejos. Los simples, los burladores, escogen alimentarse de sus propios criterios en lugar de alimentarse de la palabra de Dios, la sabiduría. Les agrada tanto sus criterios que se llenarán de ellos hasta indigestarse y desear vomitarlos. Y eso es parte de la condenación de Dios, parte de la sentencia divina por rechazar el consejo de Dios. El problema es que cuando esto suceda, ya no hay forma de obtener un laxante. El remedio para los males causados por las decisiones y el proceder que decidieron seguir ya no les será concedido. Por eso, atendamos a la palabra inmediatamente que se nos es predicada, porque no sabemos si habrá otra oportunidad. Cualquiera sea la exhortación, el consejo o la reprensión, lo mejor que debemos hacer es atenderla lo más inmediatamente posible, porque no sabemos si hay otra oportunidad. Caerán víctimas de su particular ignorancia, es otra sentencia que el pasaje muestra contra quienes rechazan la palabra de Dios. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Los ignorantes mencionados aquí no son quienes no fueron a la escuela. Son quienes aún siendo académicos, intelectuales, rechazan el consejo del Evangelio, la palabra de Cristo, para quedarse con sus propios criterios. La ignorancia que los llevará a la muerte no es la de la falta de formación escolar, no es falta de preparación académica. Es la ignorancia espiritual, es la ignorancia en cuanto a la realidad y la gravedad del pecado ante la justicia de Dios y la ignorancia en cuanto a la importancia del Evangelio para escapar de la condenación eterna, la cual es la calamidad de las calamidades. Ustedes, hermanos y hermanas, se habrán dado cuenta que en este pasaje tenemos un cuadro del juicio de Dios contra las personas que rechazan el Evangelio. Las personas
a quienes les es predicado el Evangelio una y otra vez y nunca llegan a creerlo para obedecerlo. La sabiduría aquí personificada no es nadie más que el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al versículo 30. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 17. Cotejando estas referencias bíblicas con las que estamos estudiando, la Escritura nos demuestra que la sabiduría es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien desde la antigüedad ha estado llamando por medio de los profetas, según lo afirma Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 11, ha estado llamando a los hombres a dejar de creer en las presunciones de su corazón y andar según su propia prudencia. Desde la antigüedad, el Señor Jesucristo, mediante sus profetas, ha estado llamando a los hombres a que abandonen su confianza en sí mismos y en lugar crean en la redención que el Padre les ofrece. Que dejen de andar según sus insensatos criterios y se aparten del insolente rechazo al mensaje de salvación, como si pudieran escapar por sí mismos del juicio de Dios. Que no persistan en apoyarse en sus propios criterios, abandonando el Evangelio como si pudiesen escapar del juicio de Dios por sí mismos, con su propia sabiduría. La Escritura asegura que nadie escapará. Ninguno de los hombres que se afianzan en sus propios criterios, abandonando el Evangelio, escapará del juicio de Dios. Su insolente rechazo al Evangelio traerá consecuencias terribles, consecuencias lamentables, consecuencias irreparables. Su prosperidad los arruinará. No todo lo que parece prosperidad lo es en realidad. Nuestros niños necesitan ser advertidos de esa realidad, porque tienen tentaciones, modelos que los desvían de esta verdad. Los necios mencionados en el versículo 32 son quienes hacen su proyecto de vida a su manera, no conforme a los ideales del reino de Dios. Resultan siendo la mayoría. Incluso cristianos, los podemos ver trazando su proyecto de vida a expensas de los propósitos del reino de Dios. La prosperidad que ellos alcanzan los corrompe. Y esa prosperidad terminará cuando Dios le ponga fin a su vida o cuando le ponga fin a este mundo. Ahí terminará la prosperidad de los que hicieron su proyecto de vida basados en sus propios criterios, en sus propios intereses, a expensas de los de Dios. La prosperidad que en este mundo se puede alcanzar sin el Evangelio, individualmente será únicamente hasta el momento en que Dios ordene que el espíritu abandone el cuerpo. A partir de ese momento, el alma de las personas que se destacaron por sus riquezas,
sus títulos profesionales, su fama a expensas del Evangelio, entrará a una ruina espantosa de la cual jamás podrán superarse. Nuestros hijos deben ser conscientes de eso, porque hay una tendencia en su corazón de ser como los personajes que les propone la farándula de una u otra manera, en lugar de ser como Cristo. Y los padres los apoyamos, se los compramos, les compramos las películas o sencillamente los acompañamos a que se alimenten de ellas, en lugar de alimentarlos con el Evangelio de Dios. La prosperidad que en forma colectiva va alcanzando la humanidad sin Cristo únicamente será hasta que el Señor Jesucristo retorne a ponerle fin al sistema que ha venido desarrollándose en contra del Evangelio del Señor Jesucristo, al sistema anticristiano. Pero la predicación de la sabiduría termina diciendo, aún hay tiempo. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Así termina, dando esperanza, mostrando que todavía hay oportunidad. Pero ¿cómo sabemos que esta es la última? Pueda que hayan muchas más, pero ¿quién garantiza que las hay? Lo que promete aquí la sabiduría es lo que el Evangelio del Señor Jesucristo promete a quienes lo creen y perseveran en él hasta el fin. El cumplimiento pleno de estas promesas será en el universo redimido, según Romanos capítulo 8, versículo 18 al 39. Quienes acatan el llamamiento del Evangelio y hacen caso a sus amonestaciones, perseverando en él, las calamidades de este mundo no les sobresaltarán hasta el extremo, ni tendrán temor de la condenación eterna, el peor de los males que sufrirá la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo les garantiza gloria en lugar de condenación. Quienes oyen el Evangelio pueden estar seguros que no les alcanzará este mal porque su vida está protegida por la justicia de Cristo. Quienes creen el Evangelio pueden ser alcanzados por el mal de un terremoto, de una crisis económica, de un accidente o de una dolorosa enfermedad, pero jamás el mal de la condenación eterna los alcanzará. No pasemos por alto, queridos hermanos y hermanas, no pasemos por alto que el enfoque de esta sección también es paternal. El padre que escribió a su hijo esta sección no conocía al Señor Jesucristo con tanta claridad como lo podemos conocer hoy mediante la escritura del Nuevo Testamento, pero podía discernir su espíritu y su palabra. Lo que entre sombras podía vislumbrar ese padre, lo comunicaba a su hijo con toda fidelidad. Es un ejemplo que los padres actuales debemos seguir. De esto aprendemos que los buenos padres, los padres piadosos, los padres realmente responsables con su deber paternal, les enseñan a sus hijos la importancia del Señor Jesucristo y las consecuencias por rechazarlo. Pero también
les enseñan el valor de oír su palabra, de recibirlo y recibir su palabra y vivir conforme al consejo de ella, conforme al consejo de su evangelio. Esa es la lección fundamental de esta sección. El Evangelio es la expresión más grande y gloriosa de la bondad, la misericordia y el amor de Dios hacia los pecadores. Por eso mismo, lo peor que podemos hacer los pecadores en contra nuestra es rechazarlo. Las consecuencias son múltiples y lamentables. Por favor, no se niegue a obedecerlo.